Vamos a trabajar sobre las articulaciones, los masajes que sean como una danza. Libero tensión en la columna. Jalamos. Cogemos y hacemos hacia al frente. Hola con todos, mi nombre es Danja Tixi, soy cosmetóloga, facialista profesional y ahora quiropráctica certificada. El día de hoy estamos con Dani, ella va a ser mi modelo y vamos a realizar una terapia de quiropraxia. Para esta terapia es importante saber que necesitamos hacer un diagnóstico previo porque no podemos hacerlo a cualquier persona. Tenemos que ver que no tenga ninguna lesión en su columna, ninguna lesión en sus huesos porque podemos dañar. Antes de realizar la quiropraxia tenemos que calentar el cuerpo. Ya antes hicimos unos ejercicios de calentamiento, entonces ahora vamos a comenzar con el masaje. Para comenzar debemos ver que los tobillos estén alineados. Si es que hay una desigualdad en los tobillos, aquí hay un pequeño milímetro de desigualdad. Eso quiere decir que hay, tal vez está desviada un poco la columna del un lado, entonces hay que soltar esas vértebras para que se igualen los tobillos. Antes de realizar la quiropraxia tenemos que calentar el músculo, porque cuando hacemos estos movimientos en el músculo frío podemos causar una luxación, un esguince. Entonces vamos a comenzar primero calentando el músculo. Comenzaremos desde los pies. Vamos a dar masajes para activar los músculos, para calentar el cuerpo. Siempre antes de intervenir en una persona, tenemos que estar conscientes de que vamos a trabajar con energía. Hay que pedir permiso para entrar en el cuerpo de esa persona y mover todo lo que está dentro. Hay que trabajar con la energía del cosmos, que nos da toda la fuerza y todo para limpiar las impurezas del alma, porque si es que el espíritu está mal, si es que la energía está mal, eso va a causar contracturas en el cuerpo, va a causar dolor. Entonces, siempre es bueno trabajar desde adentro para luego ir a sanar afuera. Como muchos sabrán, mi hermana Cintia Tixi, ella es sanadora pránica. Trabajamos en conjunto porque ella se encarga de limpiar la energía y luego yo voy por la parte física. Y así nos ayudamos y ayudamos a las personas para que vayan con una limpieza profunda de su espíritu y su cuerpo. No hay que olvidarse que siempre la respiración nos ayuda a fluir. Nos ayuda a estar presentes y a tener conciencia. Nos ayuda a conectarnos también con nuestro cliente o nuestro modelo. La respiración nos calma. Aquí necesitamos que nuestra energía se una con la de nuestra modelo, nuestro cliente, para que la sanación sea más fluida. Respiramos, estamos presentes. Cuando yo estoy haciendo un tratamiento, lo que siempre pienso en mi mente, cuando estoy pasando por el cuerpo de esa persona, es en sanar, ayudar, limpiar, eliminar todo lo malo, toda tensión, todo dolor,
se va a ir. Quiero fusionar mi energía con la de ella para que tenga éxito el tratamiento, para que ella se sienta bien. Mi objetivo más grande aquí es que mis clientes, que mis modelos y que la gente que nos ve y nos escucha sienta paz, sienta calma, que su energía cambie, que vibremos en otra sintonía. Me ayudo de vibraciones para sacudir la energía, ir limpiando. Voy a realizar anillos sedantes. Y no hay que olvidarnos que como estamos moviendo toxinas en nuestro cuerpo, también siempre hay que manipular los puntos de drenaje. Porque todo lo que estamos moviendo debe eliminarse igual. Energía, toxinas, estrés, todo lo malo va a salir de aquí. Y así estamos calentando ya nuestros músculos para proceder con la quiropraxia. Voy a continuar hacia arriba. Ahora vamos a proseguir por la rodilla. Rotación de rodilla. Y vamos a hacer un masaje como los que solemos hacer en quiromasaje de relajación. Recordando que aquí lo que vamos a hacer es calentar el músculo, entonces no nos vamos a demorar mucho tiempo porque el objetivo aquí no es relajar, sino calentar el músculo, activarlo para que no haya ninguna herida, ninguna luxación. Vamos a seguir con amasamientos. Vamos a seguir con remociones. Estoy trabajando ahora con crema porque necesito que la piel absorba la crema. No quiero que el aceite luego me vaya a perjudicar en el momento de que yo haga un movimiento de quiropraxia porque se me pueden resbalar las manos. Entonces aquí lo que quiero es que la piel absorba la crema y el músculo se caliente. Las articulaciones principalmente. Hay muchas personas que piensan que cuando alguien se hace muchos tatuajes, su energía se mancha, su energía se daña, que los tatuajes son malos. Son las creencias de cada quien. Pero en realidad los tatuajes a veces sirven para guardar homenaje a muchas personas, por ejemplo a los muertos, como yo he dicho. Llevar una parte de la gente que conociste y que amaste contigo. Por eso yo amo los tatuajes también. Así que me gustan los modelos que llegan a mí con tatuajes porque me identifico mucho. Y yo trabajo sobre eso con mucho respeto, porque sé lo que significa para esas personas.
No es una decisión fácil marcarse algo para siempre en su piel. Vamos a trabajar sobre las articulaciones, activar puntos de drenaje, calentar el músculo. Listo. Listo. Ahora voy a trabajar en la cadera. Toda la tensión aquí se va a ir. Todo el estrés. A veces las malas posturas frecuentes nos crean lesiones permanentes en la espalda, en las caderas. Entonces esto es un trabajo 50-50. 50% es mi trabajo y el otro de la persona que se trate, porque ellos tienen que estar conscientes de que deben cambiar su postura. Incluso es muy bueno que utilicen correctores de postura cuando ya saben que tienen un problema, porque puede desencadenar en problemas de salud a veces más graves. Recordando siempre que para no dañar nuestro cuerpo como terapeutas, hay que hacer movimientos que vengan desde la espalda, con el peso de nuestro cuerpo, no mover solo las manos, ubicar bien nuestras piernas, abrir nuestro compás, balancear nuestro peso de un lado al otro. Nos ayuda a que no nos cansemos demasiado, ya que los movimientos sean mucho más fluidos. Listo. Vamos a comenzar haciendo movimientos en sentido a las manecillas del reloj. Vamos a comenzar con movimientos con presión, pero suaves a la vez, que no son bruscos. Voy a utilizar la parte delantera de mis manos, entrelazando mis dedos. Aprovechando mis brazos. Los masajes que sean como una danza, suave y armónica. Ahora vamos a calentar los músculos de los brazos. Continuamos con los brazos. Manos y brazos. Vamos a ir desde la mano. Comenzamos con masajes en las manos. Entrelazamos nuestros dedos. Y damos masaje aquí. Respirando, fluyendo. Aquí es muy importante los movimientos de articulación, porque es donde vamos a soltar.
Continuamos con el brazo, el antebrazo. Hacemos movimiento de articulación del codo. Un círculo para un lado, círculo para el lado contrario. Estiramos, contraemos. Estiramos el brazo. Y calentamos el músculo. Activamos puntos de drenaje. Siempre podemos aprovechar nuestros brazos también. No solo utilizar las manos. Continuamos con el otro brazo. Con mucho respeto, con mucho amor. Recordando que somos un todo. No solo somos un cuerpo. Nuestro cuerpo es el estuche de nuestra alma. Yo no trabajo solo en un cuerpo, trabajo en un todo. Movimientos de articulación del codo. Tú tranquila, yo te muevo. Tú relájate lo más que puedas. Es importante que hablemos con nuestro cliente o nuestra modelo. En el momento de hacer quiropraxia, muchas veces la gente le teme y piensa que pueden salir lastimados. El secreto está en la relajación, en la respiración. Porque cuando más relajado está el cuerpo, más fácil es de soltar esas contracturas en las articulaciones. Porque si yo aplico fuerza en un cuerpo tenso, lastimo. Entonces es importante darle confianza, que la persona que está en nuestras manos sepa que va a estar bien y que sabemos lo que estamos haciendo. Vamos a estirar el brazo. Y calentamos el músculo. Activamos puntos de drenaje. Listo. Ahora continúo con los hombros. Vamos a trabajar en el cuello, en el escote, en los hombros, sin perder el contacto con nuestra cliente, con nuestro modelo. Realizamos deslizamientos, alisamientos. Amasamientos. Antes de aplicar la crema o cualquier producto en el cuerpo, como nuestro cliente está muy relajado, hay que calentarlo antes en nuestras manos para que no haya un susto, digamos, porque a veces se asustan o brincan cuando les tocan con las manos frías, cuando les tocan con el producto frío.
Entonces siempre recordar calentar antes de aplicar. Activo aquí los puntos de drenaje en las clavículas. Y en el cuello voy a realizar deslizamientos suaves. Metiendo mi mano en la parte de atrás. Y sin olvidarse que estamos pensando en quitar toda esa tensión del cuerpo. En la mandíbula suele haber mucha tensión, porque cuando nos estresamos solemos apretar los dientes. Vamos a hacer énfasis en la mandíbula. Y ahora procedemos a hacer los movimientos de quiropraxia. Dani me había pedido un pequeño masaje reductor en el área de su cintura. Hay que recordar que para que un masaje reductor tenga éxito, hay que utilizar productos lipolíticos. Esto quiere decir que disuelven la grasa. Ahora apliqué un aceite lipolítico que nos va a ayudar a formar mejor la cintura de Dani. Vamos a moldear como si fuera una masita de Play-Doh y le vamos a dar la forma que nosotros queremos. Esto con constancia va a lograr muchos frutos y se va a notar la diferencia. En los masajes reductores es importante drenar porque estamos moviendo la grasa o adiposidad, como se llama, localizada. Y los puntos de drenaje son en las ingles. Y vibramos. En nuestro abdomen también hay mucha tensión. Cuando nosotros tenemos iras, lo que primero duele a veces es el estómago. Cuando nos tragamos las emociones, las reprimimos, entonces también vamos a vibrar para soltar esa energía estancada. Y drenamos. Vamos a realizar vamos a trabajar en el chakra del ombligo. Vamos a remover toda esa energía aquí. En el plexo solar. Vamos a sanar, vamos a dar más belleza. Vamos a hacer que esta persona se sienta bien.
Siempre recordando que hay que ir en el sentido de las manecillas del reloj para aparte también favorecer a la digestión. Eso. Me voy al plexo solar. Vamos a calentar los músculos de la espalda. Hacemos amasamientos. Hay que recordar que nunca hay que hacerlo en un cuerpo frío. Nunca hay que tronar huesos en un cuerpo frío. Localizo la columna. Libero tensión en la columna. Ubico las vértebras. Ahora, Dani, vas a trabajar en conjunto conmigo con las respiraciones. Es importante comenzar desde la mitad de la espalda, porque más abajo podemos causar un daño con esta maniobra. Localizamos la columna y la ponemos a los extremos de nuestras manos. Vamos a inhalar. Inhalamos. Exhalamos. Suéltate lo más que puedas. Relájate. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Vamos a ubicar la columna. Es importante que haya una relajación total. Vamos a trabajar con nuestro peso aquí. Cuando yo ubico la columna, aplico la maniobra y lanzo mi peso en el momento de que ella exhala. Ahí es cuando se va a soltar la vértebra. Entonces vamos a inhalar. Exhalamos. Suelta todo el aire. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Hay ocasiones en las que una maniobra no funciona, podemos probar con otra. No es necesario que suene para que haya un efecto beneficioso en la columna. A veces no suena, pero se separan las vértebras. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Ok. Ahora vamos a revisar las articulaciones de la rodilla.
Dani me comenta que a ella ya le habían descontracturado antes. Por eso no suena, pero igual eso no quiere decir que la terapia no tenga éxito. Porque igual estamos trabajando en sus huesos, trabajando en sus articulaciones. Vamos a inhalar. Exhalar. Ahora vamos a la otra pierna. Relájate. Inhalamos. Exhalamos. ¿Hubo algún dolor? Hay que hacer los movimientos con fuerza, pero siempre hay que saber que hay un límite. Nos pasamos del límite y podemos dañar. Por eso es que hay mucha gente que le teme a los quiroprácticos. Pero hay que saber hacerlo. ¿Ok? Voy a ver si sus tobillos están al mismo nivel. Quiere decir que está con su columna alineada. Entonces están al mismo nivel. Listo, vamos a proseguir con otra maniobra para descontracturar la cadera y la columna también. Vamos a subir la pierna y la vamos a poner al lado contrario. Le pedimos que se incline un poquito y esta pierna va a estar recta. Recta, eso. El pie lo ponemos en la parte de atrás de la rodilla de la pierna contraria. Este brazo lo vas a estirar y tu cabeza va a girar hacia la dirección de este brazo. Así, horizontal. Me voy a subir y voy a aplicar una pequeña presión con el peso de mi cuerpo. Igual, respirando, inhalamos, exhalamos. Otra vez. Suéltate, relaja tu cadera, suelta tu cadera. Eso, suéltala. Inhalamos. Exhalamos. Y presionamos la rodilla y el hombro. Muy bien. Ahora cambiamos la pierna. ¿Te causó algún dolor? No. Listo. Como les explicaba, no es necesario que suene siempre una terapia de quiropraxia. Ella ya había realizado una antes y por eso ya está descomprimida las vértebras. Lo que suena cuando suena una, digamos esto, esas son burbujas de aire que explotan entre las vértebras. A veces ya no hay esas burbujas de aire porque ya han hecho una terapia antes, entonces solo lo que estamos haciendo es separar las vértebras y alinearlas. Vamos a respirar. A ver, este bracito. Respiramos. Ahí sonó. Sonó, casi que ni le toqué y ya sonó. Respiramos. Exhalamos. Y estiramos. Listo, vamos a proseguir a las piernas. Ahora vamos a descontracturar la cadera, los tobillos. Soltamos el músculo, soltamos la pierna. Mira, estás muy tensa. Suéltala. Eso, lo más suelta que puedas. Suéltala, suéltala. Ponemos una rodilla en la camilla porque a veces al jalar hacia nosotros la camilla se mueve. Suelta, Dani, suelta. Mientras más suelta, mejor va a funcionar la maniobra. Listo. ¿Sentiste algo en la cadera? Se soltó, ¿verdad? Sí. Ahora vamos con el tobillo. Soltamos el tobillo. Sonó. Muy bien. Vamos a la otra pierna.
Y no duele, ¿verdad? No. No duele. Lo que es más la impresión del sonido y eso asusta a veces, pero no te duele. Soltamos. Mientras más relajado, más fácil. Pongo mi mano abrazando mi otra mano. ¿Sentiste que se soltó? Sí, ahí también sentí. Muy bien. Ahora vamos con el tobillo. Coloco mis manos entrelazadas en el pie. Sí, se soltó. Hacer una más. Sonó ahí. ¿Te dolió? No. Muy bien. Listo. Y así finalizamos. Hacemos un pequeño masaje y listo. Ahí sonaron los deditos también. Listo. Vamos a hacer movimientos de articulación de cada dedo. Listo. Seguimos con el otro pie. De la parte de atrás de los dedos, cogemos y hacemos hacia al frente. Eso. Así estiramos las articulaciones. Muy bien. Listo. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? No, me siento súper relajada. Qué bien. Listo, Dani, cuéntame cómo te sentiste. ¿Cómo fue tu experiencia con esta terapia? ¿Tuviste miedo? Cuenta. Al principio estaba muy nerviosa, pero ya veo que es muy relajante. Me sentí súper bien. ¿En serio? Gracias. No, con mucho gusto, de verdad. Para mí es súper lindo que la gente se pueda ir feliz, relajada y más que nada saber que estoy haciendo bien mi trabajo. Muchas gracias a todos por vernos, muchas gracias por todos los comentarios. Igual si es que yo cometo algún error, me gusta mucho que me lo digan porque así aprendo. Así que gracias a todos por vernos.